La jungla de cristal es una de mis pelis favoritas, y siempre ha sobrevolado sobre ella el eterno debate de si es navideña o no. En este vídeo vamos a hablar de cómo se originó la película, algunos detalles interesantes y sobre todo analizaremos si esto es una peli navideña. En 1966, Roderick Thorp publicaría una de sus novelas, El Detective, una novela noir que un par de años después tendría una adaptación cinematográfica, dirigida por Gordon Douglas y protagonizada por el mismísimo Frank Sinatra. La película funcionó bien en las salas, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera como actor del cantante y logró asentarse entre las producciones más rentables de aquel año, por encima del caso de Thomas Crown, pero por debajo de clásicos como 2001, Una odisea del espacio, El planeta de los simios, Chitty Chitty Bang Bang o La semilla del diablo. En 1975, mientras se dormía en el cine viendo El coloso en llamas, Roderick soñó con un hombre atrapado en un edificio repleto de hombres armados que le perseguían. Esa idea le siguió persiguiendo hasta que la usó para la secuela del Detective, a la que llamó Nada es para siempre. Sí, una de las mejores películas de acción y por supuesto una de las mejores películas navideñas de la historia, está basada en un libro que es una secuela. En la novela, John Leland intentaba salvar a sus nietos y a su hija. En la versión cinematográfica, John McClane intentaba arreglar su matrimonio en crisis, salvar la vida a un montón de rehenes y salvarse el culo. La novela y la película tienen escenas en común, por ejemplo, la escena del héroe saltando al vacío atado a una manguera de incendios y reventando una ventana a balazos en el aire, la bomba arrojada en el hueco del ascensor. O la pistola adherida a la espalda del protagonista. Eran maniobras que Joe Leland había ejecutado sobre el papel. Existía eso sí una diferencia de tono bastante marcada entre el libro y la película. La novela era mucho más oscura, pesimista y acababa fatal, con la hija secuestrada cayendo al vacío por culpa del villano y sin desvelar realmente si el protagonista de la historia sobrevivía a las heridas producidas por tantos tiroteos entre cristales. En cuanto a la adaptación como consecuencia del contrato que tenía firmado Sinatra, cualquier secuela cinematográfica directa de las aventuras de Leland estaba obligada a contar con el actor cantante como la primera opción para interpretar al protagonista. 20 años después de la primera película, cuando la 20th Century Fox decidió agarrar Nothing Lasts Forever, el estudio se vio obligado a hacer el paripé de preguntarle a Sinatra si le interesaba interpretar al protagonista de La jungla de cristal. El actor, que por aquel entonces contaba 73 años, sorprendentemente rechazó la propuesta, y el papel acabó en manos de un Bruce Willis que estaba a punto de convertirse en icono inmortal del cine de acción. No es casualidad que la vida tenga pequeñas bromitas que son graciosas de ver y te hacen preguntarte si esto es una simulación, porque años antes, en concreto 8 años antes, Bruce Willis debutaba como extra en Pecado Mortal, protagonizada por Sinatra, y se cruzaban las caras. Ninguno de los dos sabían que un personaje con alma en común sería parte de sus vidas, en el caso de Willis mucho más fundamental que para Sinatra. Pero antes de Bruce Willis, hubo muchísimos candidatos para el papel. Se lo propusieron a Arnold Schwarzenegger, pero quedaría muy raro que el protagonista hablase igual de mal que los malos. Of the same old faces, the same old things. Sylvester Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Robert De Niro y Don Johnson. El estudio solo obtuvo negativas. Finalmente el papel acabó en manos de un Bruce Willis ya famoso por coprotagonizar junto a Cybill Shepherd la exitosa serie Luz de Luna. Se trataba de un fichaje inesperado y raro. Willis no tenía tablas como héroe de acción, y era conocido en medio mundo por un papel cómico. El estudio estaba tan desesperado por conseguir un protagonista de una vez que Bruce se embolsó 5 millonacos. Alan Rickman fue descubierto sobre las tablas interpretando al vizconde de Valmont en la obra Las amistades peligrosas. Silver y McTiernan le vieron y se miraron. Casi no tuvieron que decirse ni una palabra. Sabían que ese sería su villano. El propio Rickman bromeaba asegurando que Silver y McTiernan habían fichado a un actor de teatro desconocido porque se habían quedado sin dinero tras haberlo fundido todo en el contrato millonario con Willis.
Jungla de Cristal fue la puerta de entrada al séptimo arte para Rickman, un actor extraordinario dotado de una voz profunda y fascinante, que fue considerada un problema en su juventud. Sus profesores de interpretación definieron aquel vozarrón como un auténtico problema, un sonido que parecía surgir del fondo de un desagüe. Obviamente, esa voz era uno de sus grandes talentos. Como muchas veces, los profesores de teatro no tienen ni puta idea de nada. Sus personajes son ya historia del cine: el sheriff de Nottingham de Robin Hood, príncipe de los ladrones; el coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad; y por supuesto, como no, el profesor Severus Snape de la saga Harry Potter. En palabras del propio Rickman, su personaje no es el malo, simplemente es alguien que tiene un propósito, y aunque en términos generales estoy de acuerdo con él, en las pelis tiene que haber buenos y malos, y él es el malo. Un ladrón que había planeado disfrazar su gran robo como un golpe terrorista a modo de distracción. Un personaje que no tenía un pasado dramático con el que justificar sus acciones, pero sí un propósito. Alguien que andaba siempre varios pasos por delante de todo el mundo. También un alemán con un odio a la cultura americana y con una educación muy buena. Un elitista, un tipo que sabe reconocer un buen traje, ha estudiado a los clásicos, lee artículos de Forbes, vamos, es un listillo, y lo quiere demostrar todo el tiempo. De ahí su odio a un tipo que parece un inculto a su modo de ver, un vaquero que ha visto demasiadas películas, pero al fin y al cabo un tipo de la calle que sabe resolver los problemas. Gruber es un personaje que confía plenamente en sus capacidades. No duda en tomarse las provocaciones de McClane casi como si fueran un juego del que va a ser él el ganador. Cada palabra que Gruber pronuncia es un puñal helado destinado a hundir a nuestro vaquero. Cada vez que este villano abre la boca, suelta un muy medido discurso envuelto en capas de sutileza, fina ironía y educación. Quizás sea esta actitud pausada, reflexiva y estratega propia de un hombre que, más que organizar un robo, parece que está jugando al ajedrez, lo que nos hace valorar tanto la labor de este villano. Básicamente, John McClane es el vecino al que le pedirías que te ayudase a arreglar una puerta, y lo haría encantado si luego le invitas a una cerveza con algo para picar. Y Hans es el típico que ni saludas porque te cae mal su aire de superioridad. La primera vez que ambos personajes entablan su primera conversación, observamos a Hans Gruber con un plano picado. Este plano se utiliza frecuentemente para mostrar personajes frágiles ante un adversario mucho más grande. Aquí John McTiernan cambia las leyes, y en cuanto John le habla, el plano cae a un plano medio corto. Esto es básicamente porque el plano anterior es como Hans Gruber se ve a sí mismo, casi como un dios jugando al póker. Pero en cuanto John habla, es como si viéramos su fragilidad, su humanidad. Algo hace clic en su cabeza, que le hace bajar a la tierra. Esto no va a salir tan bien como él pensaba. Su muerte ya es mítica. Rickman, un plató con un fondo verde y unos arneses. El director le soltó antes de tiempo para que el miedo en su rostro fuera real. Y desde luego que lo fue. Nadie ha caído de un edificio tan jodidamente bien. También tenemos a un prota completamente humano, pero que es lo suficientemente carismático y listo para salir airoso de situaciones imposibles, que no tiene un cuerpo escultural, que está hasta los huevos de todo y que sufre, alguien que se arrastra muy jodido y muy magullado, pero que acaba saliendo adelante a las bravas. McClane nunca ha pedido ser el héroe, recibe hostias continuamente de la vida. Joder, no me extraña que esta buena mierda fuera un éxito. Esta película nos hace identificarnos completamente con su protagonista. Nosotros podríamos ser John McClane. Su relación con su mujer, o más bien su exmujer, intenta ser sutil. En las primeras secuencias vemos el primer plano de la mano de McClane agarrándose fuerte al asiento de su avión, dándonos ya el primer vistazo a un héroe que ya tiene miedos muy humanos. También en esa misma mano tiene su anillo de compromiso, pero luego observamos a lo largo de la cinta su fijación por mujeres más jóvenes, dejando entrever que McClane seguramente fue infiel a su mujer, y de ahí que la señorita Genaro decidiese dar el paso a trabajar en Los Ángeles y quitarse su apellido de casada. Pero si hay una escena que es la mejor escena de la saga y que demuestra que John McClane es un héroe de verdad, es la escena del arrepentimiento. Con cristales en los pies, John se abre a su amigo Powell, abre su corazón y se arrepiente de todas las cosas malas que ha hecho a su mujer. I want you to find my wife. Don't ask me how, by then you'll know how. I want you to tell her something. I want you to tell her that tell her it took me a while to figure out what a jerk I've been. But that when things started to pan out for her, I should have been more supportive, and I just should have been behind her more. Oh, shit.
Tell her that she's the best thing that ever happened to a bum like me. She's heard me say I love you 1,000 times. She never heard me say I'm sorry. And I want you to tell her that, Al. I want you to tell her that John said that he was sorry. Okay? A Jep Stuart y Steven de Souza se les encargó la tarea de elaborar el guión que transformaría Nothing Lasts Forever en una película de acción rebautizada con un nombre mucho más explosivo, Die Hard. Por cierto, este nombre se lo compraron a Shane Black, guionista del último Boy Scout, ya que originalmente esa cinta se llamaba así. Bueno, a lo que íbamos. Steven de Souza es el ejemplo perfecto de guionista que se puede convertir en millonario pariendo guiones de mierda. Él es el guionista de Street Fighter, la película, de la que también fue director. Tomb Raider y la cuna de la vida, o El juez Dredd de Stallone, aunque también escribió esta y La jungla 2, además de Commando o The Running Man, así que ni tan mal. En declaraciones suyas, él ve la jungla desde el punto de vista del villano. Si te dedicas a escribir cine de género, tienes que tener claro que el protagonista es el malo. ¿Quién es el verdadero protagonista de La jungla de cristal? Es Hans Gruber, aquel que ha planeado el robo. Has de mirar tu película a través de los ojos del villano, porque él es el que realmente conduce la narrativa. Sí, esto último lo dijo el guionista, pero la verdadera realidad es que empezaron a rodar casi sin guión y prácticamente iban escribiendo sobre la marcha. Si en todo este cóctel metemos a uno de los mejores directores del cine de acción de los 80-90, tenemos casi la película hecha. La segunda película de Jock McTiernan es Predator. Esto es que no podía salir mal, la verdad. Película. Obviamente alguien se fijó en el talento del director y le puso al mando de una película con un presupuesto de 28 millones, con un guión a medio hacer sin final, con un personaje protagonista que desarrollaría su personalidad durante el transcurso del rodaje, rodando en las oficinas de Fox, con un actor que nunca había protagonizado una película de acción, y encima basado en parte en un libro que era una secuela de otro libro que seguramente los jóvenes de la época ni sabrían que existía. McTiernan metió el himno de la alegría, que es casi un himno dentro del universo Die Hard, simplemente para homenajear a Stanley Kubrick, y redució los 3 días que el protagonista sobrevivía en la novela a una noche, porque él no quería que el ritmo decayese en ningún momento. Esto no es una película solo de tiroteos, es una aventura, donde prima más la inteligencia y la supervivencia. El duelo que mantienen durante toda la cinta el villano y el protagonista para joderse mutuamente es mítico. Cada uno utiliza sus armas. En el caso de los terroristas tienen ventaja numérica y armamentística, pero McClane es un tipo que parece que no le sorprende nada y además bastante astuto. ¿O no? Voy a contar hasta 3. Sí, como hizo con Takagi. Ups. No tiene balas. ¿Pero qué se cree, que soy un imbécil? La trama se cocina a fuego lento para que la explosión de acción sea bestial. Para que suframos con John McClane en esos conductos de ventilación agobiantes, o sintamos los cristales en los pies, el sudor y la suciedad. Después de este exitazo vino la segunda entrega, que intentaba emular la jugada de la primera, misma ambientación navideña, pero esta vez en un aeropuerto. No lo consiguió. Bastante floja a mi parecer. Luego vino la tercera, que se quitó la Navidad de encima, y puso a un McClane sudoroso y con resaca en pleno verano en Nueva York. Una buddy movie con acción trepidante y con la vuelta del director de la primera entrega. Eso sí, un final muy extraño y descafeinado. La cuarta es un mierdón de mucho cuidado, donde los efectos especiales de la época han envejecido demasiado mal. Además, John McClane contra un caza ya era demasiado esperpéntico. Ese hombre ya no éramos nosotros. Era un Sylvester Stallone de toda la vida. La quinta ni la he visto, la verdad, y ni ganas. Sinceramente creo que la verdadera cuarta entrega es Die Hard Vendetta, el videojuego de PlayStation 2, que era la hostia, donde el hijo de Hans Gruber volvía a la ciudad y su hija Lucy era secuestrada. ¿Disparos? ¡Lucy! Mantengan todos la calma. Se rumoreó hace unos años una sexta entrega dirigida por... Oh, Dios, no. Len Wiseman.
el director de los 2 mierdones con vampiros y hombres lobo, y el director de la cuarta Die Hard. ¡Dios mío, no! Esta entrega sería la despedida de McClane, y sería el reboot de la saga, ya que se vería al joven y nuevo McClane con una historia paralela con la historia del viejo McClane. Suena mal. Y ahora vayamos al mojo yoyo. En cuanto al título, sí, esta es la mejor peli navideña. El mundo ha discutido esto muchísimo a lo largo de los años, que por estar en un ambiente navideño no tiene por qué ser de Navidad, y además añaden que no tiene espíritu navideño. No estoy de acuerdo. Para empezar, se podría hacer una alegoría cristiana de la propia película. El Nakatomi Plaza es ni más ni menos el portal de Belén. De acuerdo al relato bíblico, Jesús vino a salvar al mundo, en la familia de un carpintero y acogido en un humilde pesebre, el último lugar donde podríamos imaginarlo. De la misma forma, John McClane es el héroe que nadie esperaba, un simple policía descalzo. Tiene un Baltasar que capta la señal para ir a su encuentro. Y un particular Herodes ávido por darle caza. Hay una embarazada. Una explotadora. Gracias, señorita Genaro. ¿No le sentará mal al niño que tome una copita? A ese niño ya no le sienta nada mal. Hay nieve. ¿Ellis? Por cierto, Ellis sería una especie de Judas falso, y la mujer de McClane una María Magdalena de manual. Incluso buena parte de las escenas decisivas tienen lugar en el piso 33, donde el protagonista recibe los estigmas en sus pies desnudos. La trama de Die Hard toma muchos elementos argumentales presentes en películas navideñas más tradicionales. Un protagonista separado de su familia que hace un largo viaje para reunirse con ellos, y termina ayudando a otros cuando no tiene obligación alguna de hacerlo, incluso cuando significa poner en peligro su propia vida. Y si encima el protagonista se arrepiente al final de sus acciones del pasado y pide perdón para reconciliarse con su mujer y sus hijos, tenemos el final feliz perfectamente navideño. Además, un estudio de Google afirma que la gente consulta la página de Die Hard de Wikipedia en diciembre de forma mucho más abultada que el resto de los meses. Otras películas de acción como Arma Letal o En busca del arca perdida tienen una distribución mucho más equitativa en consultas en Wikipedia, mientras que las películas puramente navideñas como Elf, Solo en casa o Love Actually son consultadas en esta enciclopedia online en diciembre. En la propia banda sonora, muchas canciones tienen de fondo unos cascabeles que parecen de típico villancico. ¿Y qué cojones? No hay nada tan navideño como Die Hard. Toda la sangre derramada en el metraje es la que unos y otros sueñan con ver fluir entre cuñados, abuelas, madres y padres pesados, en esas cenas navideñas, cuando te preguntan: oye chico, ¿y cuándo trabajas? O ¿qué tal las novietas, ¿Qué tal las novietas? Cenas navideñas horribles y largas, y momentos terroríficos de esas fiestas capitalistas. Un tipo que está hasta la polla, y encima en Navidad. Obviamente muchos nos sentimos identificados, así que sí, es la mejor película navideña del puto mundo.